es muy importante que, como lo entendimos hace 8 días, este año de consagración, el 2024, nos sea como el año de revalorar nuestra vida, examinar nuestro corazón y revalorar todo cuanto estamos viviendo y cuanto estamos haciendo. ¿Usted está dispuesto a revisarse? Ha sido fuerte para mí traer el mensaje que traigo el día de hoy, porque el primero que es examinado a través del mensaje es el predicador. Y hace 8 días el Espíritu Santo nos habló respecto a la necesidad de que nuestra valentía sea restaurada en este año de consagración. Hubiéramos pensado que íbamos a comenzar por otros lados, pero fue muy puntual el mensaje en cuanto a es preciso que se restaure tu valentía. Y para la restauración de nuestra valentía, esa que nos hace decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y a ningún otro Dios, es necesario que la lealtad sea restaurada. Y hablamos por medio de la palabra de la necesidad de que la honra y el principio de autoridad vuelva a tomar un verdadero significado en medio de nosotros. Aquello de dar honra al que es digno de honra. Aquello de obedecer al que es rey. Aquello de respetar el principio de autoridad. Fue importante, descansamos muchos al entender que es que esto se adquiere. Porque aun cuando esa valentía ha sido puesta por Dios en cada uno de nosotros para ser leales a Él, primeramente, y siendo leales a Él, pues vivimos bajo un principio de honra y de autoridad permanentemente. Si bien fue puesto, necesita ser entrenado, ejercitado. Ese rasgo de valentía necesita ser entrenado. Lo vimos a la luz de la palabra. Estudiamos unos personajes en la Biblia que fueron llamados los valientes de David, ¿recuerdan? La honra de estar, imagínense. Fueron realmente ellos escritos, sus nombres. Mejor dicho, nosotros podemos decir que la misma palabra de Dios se ocupó de darles un lugar de honra que es perenne. Nosotros estamos hablando a esta época de ellos. Y resulta que ellos, cuando comenzaron su proceso con el rey David, eran unos afligidos, endeudados y amargados. Afligidos, endeudados y amargados. Y en ese proceso de entrenamiento, lo primero que hizo el rey David fue restaurar la honra, darles una enseñanza práctica de lo que es honrar. ¿Sí recuerdan? Bueno, el que no lo escuchó, ahí está. En YouTube está, en otros lados también. Pueden escuchar la enseñanza, porque esa fue la parte 1 y hoy tenemos la parte 2. Y le voy a pedir que por favor abra su Biblia, porque nuestro título obviamente es La restauración de la valentía, parte 2. Y le voy a pedir que abra en Primera de Crónicas 12, versículo 38. ¿Qué pasa? Siguiendo la historia de estos valientes, nosotros vimos eso todo en 5 versículos, que nos mostraba que ellos habían estado afligidos, endeudados y amargados, y cómo David los toma en ese estado, David el rey, y se propone entrenarlos.
Primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es tu estado? Porque cualquiera que sea tu estado, Dios lo conoce y aún así ha decidido entrenarte, entrenarme. Mi estado hoy no me descalifica. La misericordia de Dios está sobre mí para entrenarme. Y cuando seguimos la historia, luego de que ellos reciben estas primeras lecciones sobre honra y autoridad, la Biblia nos dice en este capítulo 11 de Primera de Crónicas que luego de la muerte del rey Saúl, entonces David es proclamado rey. Y cuando leemos detalladamente, nos damos cuenta que el testimonio de estos que habían sido afligidos, endeudados y amargados y que ahora eran los valientes, su testimonio había impactado a muchos. Eso pasa, ¿cierto? Pues claro, todos nos conocemos y cuando vemos a alguien cómo sale a restauración es algo que impacta. Lo que Dios había hecho con estos hombres impactó. Y es por eso que en este capítulo nos comienza a narrar cómo de todas las tribus de Israel comienzan a designar varones para que hagan parte del ejército de David. Porque una cosa es proclamar. A David lo proclamaron cuando murió Saúl, ¿cierto? Y otra cosa es establecer. Entonces allí es donde comenzamos a meditar. Nosotros tenemos muchas canciones que dicen te proclamamos rey. Y aleluya por esas canciones. Pero instaurar el gobierno es que en la práctica él gobierne. En la práctica él ordene. Y eso es lo que el Señor está haciendo. En medio de todo el fluir de hoy, eso es lo que es. Una cosa es que proclamen. Y otra cosa es que instauren. El gobierno de nuestro rey se ha instaurado en este tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Y para eso, ¿qué pasó? Se comenzaron a despertar diferentes varones en gran número para que hicieran parte del ejército de David, pero hacían parte de cada tribu. Entonces, por ejemplo, usted lo va a leer en su casa porque usted es muy juicioso, ¿cierto? Usted no viene, esa Biblia no está empolvada, usted no la abre los domingos acá. Ok, amén. La tiene gastadita. Se unieron los principales de cada tribu. Entonces, por un ejemplo, de Judá era 6,800 varones, de Simeón 7,100, de Leví 4,600. La Biblia los dice con número exacto. Y aquellos que fueron 37 hombres leales, valientes, habían influenciado a todo el pueblo. Y ya se despertó un gran ejército para que David no fuera solo proclamado, sino instituido. Entonces ahora lea conmigo el pasaje que tiene allí. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Aleluya. ¿Usted sabe ya para dónde voy? Yo puedo decir ya amén. Léalo de nuevo conmigo.
Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel que estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Aleluya. Sabemos que el reinado de David es profético. Habla del reinado de Cristo. Cuando Dios le prometió a David que le daría un reino eterno, habló de Cristo, quien es el Rey de Reyes, quien en la carne es descendiente de David y quien es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, cuando leemos un pasaje como este, donde habla de hombres valientes, hombres de guerra, más confirmamos que aquel que disfruta, que pelea, que establece, que instaura, que vive el gobierno de Dios en su vida, es un valiente. Es un valiente, ¿cierto? Eso está claro. Dios ha venido a despertar esa palabra en medio de nosotros y a decirnos, por eso el enemigo se ocupa tanto de amedrentarte, de que vivas en temor, porque aquel que teme no podrá disfrutar de este gobierno perfecto. Nosotros necesitamos esa confianza en ese amor perfecto del Señor para poder ser valientes. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de nuestro Rey, la confianza que tenemos en que Él nos ama. En Primera de Crónicas 12:33, un poco antes, dice, de Zabulón, Zabulón era otra tribu. ¿Recuerda que le dije en Judá tantos? Bueno, de la de Zabulón, escuche lo que dice. De Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¿Quién está dispuesto en serio? No me diga amén, no me griten, no. ¿Quién está realmente dispuesto en este 2024 a guerrear para que la voluntad de Dios sea instaurada completamente en su vida? Cuando hablamos de la vida, hablamos de todo este calendario y más. Vida espiritual, familia, salud, gobierno, iglesia, economía, todo lo abarca. Que en todo lo que Él habló se ha hecho. Eso es consagración. Ahora, yo creo que tenemos esa unción en este lugar. Miren, yo estoy convencida que el Espíritu Santo ha decidido visitarnos para restaurar nuestra valentía, haciéndonos leales, haciéndonos obedientes a su autoridad. Y lo que vamos a hablar hoy, dándonos un corazón perfecto. Las cosas son como son y no se maquillan. Si el Espíritu Santo requiere darnos un corazón perfecto, es porque no lo tenemos. El corazón perfecto es un requisito indispensable para ir a la guerra. Vemos cómo el pasaje nos va llevando y nos dice, estos hombres que venían amargados, afligidos, endeudados, fueron restaurados en lealtad, en autoridad y contagiaron.
Y resulta que se levantó ahora sí un ejército de todas las tribus. Y nos dice, ese ejército que se levantó fue a Hebrón. Y llegó a Hebrón con corazón perfecto. ¿Qué era Hebrón? El monte de Hebrón. Hebrón significa comunión. Hebrón significa unión. Hebrón fue el monte que Dios le prometió a Caleb cuando aún estaban en Egipto. Y esa es el que reclama a Caleb cuando él tenía 40 años. Y Dios habló, dijo, este monte es para él. Pero fueron otros 40 años dando vuelta en el desierto, ¿recuerdan? ¿Usted ha leído Éxodo? Ay, usted está muy callado hoy, estoy preocupada. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Bueno, si no, usted me hace así, yo no lo avergüenzo y explico más. ¿Qué pasa? 40 años después, cuando entran a la tierra prometida, Caleb le dice a Josué, a mí me da Hebrón. A mí me da Hebrón. Porque yo todavía tengo la fuerza que tenía hace 40 años. Y Hebrón era una tierra de gigantes. Y quiero que usted sepa que la Biblia, muchos años después, cuando nos habla de este ejército que dispuso en su corazón instaurar el reinado de David sobre Israel, se convoca, se reúne en Hebrón. Y ese monte significa unidad, unión, comunión. Qué lógico es que entonces nos diga la Biblia que subieron con corazón perfecto. Simple y llanamente porque no hay otra forma de entrar a Hebrón. No hay otra manera. Y yo creo que ahí todos estamos en problemas. ¿O no? Todos requerimos la ayuda del Espíritu Santo, el operar del poder de Dios para poder entrar. Y quiero entonces dos cosas resaltar en cuanto a lo que la Biblia dentro de este contexto nos muestra como un corazón perfecto. Y son las dos cosas que sé que vienen de parte del Espíritu y no son palabra al aire. Es palabra para mi vida. Y sé que es palabra para la suya. Una valentía restaurada requiere que haya un corazón perfecto. Y a la luz de este pasaje, el corazón perfecto carece de dos cosas. Cuando la Biblia dice que el corazón de estos guerreros era un corazón sin doblez, lo que quiere decir es que ese corazón no tenía intenciones ocultas, ni tenía doble ánimo. No había en el corazón de estos guerreros, usted es un guerrero en el nombre de Dios, que se fueron a pelear para instaurar el reino de David. Usted va a pelear para instaurar el reino de Cristo en su vida. Requería entonces que estos guerreros tuvieran un corazón sin intenciones ocultas y sin doble ánimo. ¿Lo leyó conmigo o me lo estoy inventando? El rey David sabía de esto. Mire, el Salmo 12 nos deja ver
que el rey David en el espíritu podía ver la condición de muchos de los que le rodeaban, así como nuestro Señor conoce nuestra condición. Por eso es que hoy nos está diciendo, yo les he enviado la unción para que haya consagración. Les he enviado la unción para que tengan valentía. Y esa unción implica un corazón leal, un corazón obediente y un corazón sin doblez. Y el corazón sin doblez tiene dos características. Ahí vamos, ¿cierto? No tiene intenciones ocultas. No tiene doble ánimo. Él sabía de esto. Abra el Salmo 12 y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Él ora al rey David y dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Por eso le digo que cuando uno viene con palabras así es fuerte. Pero los consuelo también es fuerte para mí. No estoy hablando desde la barrera. La Biblia nos habla de la piedad. Y la piedad se entiende como la virtud que inspira por amor a Dios, tener devoción a las cosas santas y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¿Me está oyendo? La piedad es por amor a Dios, una devoción a las cosas santas y por amor al prójimo, actos de amor y compasión con el otro. Eso es tener piedad. Pero en este salmo, David dice, no hay piedad. Y lo que está diciendo entre líneas es, Señor, ayúdanos, porque lo que parece devoción a las cosas santas ya no lo es. Ayúdanos, porque lo que parece amor y compasión con el otro tampoco lo es. Hay una intención oculta detrás de eso. ¿Me está siguiendo? Los asusté. Cierren la puerta porque cuando doy mensajes así toca cerrar la puerta. Los voy a atrapar. Amados, cuando la Biblia dice que en lugar de piedad hay lisonjera, está hablando de adulación. Está hablando de palabras que no tienen sinceridad, de palabras que están vacías. Pero lo peor es que son palabras que no son sinceras 100%, pero tienen además un interés oculto. Tienen un interés para un beneficio propio. Eso es lo que está diciendo David. Ahora, la misericordia del Señor es tal que viene a movernos desde lo más profundo de nuestro corazón, a mostrarnos las intenciones de nuestro corazón. No se trata de darnos palo. Se trata de entender que muchas veces nosotros tenemos muchas necesidades que son en nuestra debilidad, que son en nuestra carne, que hacen parte también de las consecuencias de experiencias vividas. Y entramos a un escenario como el monte de Hebrón y pretendemos establecer comunión con Dios para que fluya su perfecta voluntad, pero resulta que esos eventos han dejado vacíos en nosotros. Y en honor a la verdad, podemos querer suplir necesidades de afirmación, de reconocimiento. Tanto que podemos estar buscando que no es el ideal. ¿El ideal cuál es?
el gobierno. El gobierno, que Él me gobierne por encima de lo que yo necesite o no necesite. ¿Llego con una necesidad? Sí. ¿Es legítimo? Sí. ¿Me está siguiendo? Pero la presencia del Espíritu Santo me llevará al nivel de la consagración, en donde yo estoy allí permaneciendo, no para que sea suplida mi necesidad, sino para que Él sea glorificado. Eso es un milagro. Cuando nosotros miramos en la palabra, nos encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo, quien fue tan incisivo con eso. Él aclaró una y mil veces que no sirvió al Señor para llenar sus vacíos ni de autoestima, ni de economía, ni de reconocimiento, sino que todo lo contrario. Estimó esa economía, esa autoestima, ese éxito como basura, ¿cierto? Primera de Timoteo 3:8 dice claramente, los diáconos asimismo deben ser honestos y sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El doblez quiere decir eso, hay una intención oculta. Yo voy a la iglesia, yo busco del Señor en medio de mi familia, pero lo que quiero es que mi familia a la final sea exitosa, le vaya bien. Tenga todas las necesidades suplidas en términos de economía, además sean personas bondadosas, honrosas, con reconocimiento social de que hicieron las cosas bien, tengan una familia que igual que se repita. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero ¿sabe cuándo se convierte eso en un doblez de corazón? Cuando tu motivación es el beneficio. Cuando mi motivación es el beneficio. Ni hablar cuando hablamos de un servicio a Dios por dinero. Ni hablar de eso cuando se sirve por un salario. No por glorificar el nombre de Cristo, sino que yo tengo que suplir mi necesidad. Eso denota una intención oculta. ¿Llegamos al punto? Por eso te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que el Espíritu nos ayude. ¿Cuál es la intención? Para consagrarnos necesitaremos más que lo que tenemos hasta hoy. Pero, gloria a Dios, tenemos ayuda. Él no nos está trayendo a este escenario para señalarnos. Nos está trayendo a este escenario para darnos el poder que necesitamos. Y lo segundo, sin doble ánimo. Cuando la Biblia dice que nuestro corazón no puede tener doblez, se refiere a esas dos cosas. ¿Estamos? Sin intención oculta, sin doble ánimo. Ya vimos la intención oculta, que es nuestra necesidad, que no es que sea ilegítimo tener necesidades. Lo ilegítimo es pretender estar en Hebrón, tener comunión, solo para suplir nuestras necesidades. Y lo segundo, sin doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues es que ese versículo lo dice todo. ¿Podrá un valiente ser de doble ánimo? Si hay algo que requiere el valiente es determinación. No hay posibilidad. El principio de esta enseñanza es que Santiago dice, aquel que duda no recibirá nada.
aquel que dice, hoy sí tengo convicción, pero mañana dice, bueno, no tanto. Ese recibirá algo. La Biblia dice, no. El ánimo habla de la emoción. Está íntimamente relacionada con lo que siento. Y yo hoy siento que sí, Dios está conmigo, pero mañana siento que no. Yo no sé, algunos tenemos una edad necesaria para recordar esto, otros dirán, no lo vi. Pero esto se parece como al Chavo. ¿Usted se vio el Chavo? No lo vi, dice Gustavo. O sea, pues sí, pues no, sí lo hago. No lo hago. Esta mañana recordaba y yo, mientras oraba, lo veía mecerse. Sí lo hago. No lo hago. Pero así somos. Y la Biblia nos dice, vengo a restaurar tu valentía y para restaurar tu valentía vengo a quitarte esa maldición emocional del doble ánimo. Te vuelves una veleta que va y viene y va y viene a la corriente del momento. Si las cosas van mejorando, yo me siento bien. Pero si las cosas se complican, yo retrocedo. Eso es una maldición. Nosotros, cuando miramos la palabra, vemos que esto ha sido un problema espiritual durante toda la historia de la salvación de la humanidad. Ese vaivén. ¿Crees que voy a decir de hamaca? Sí, lo voy a decir. Un vaivén de hamaca. Voy y parece que ya voy coronando. Y retrocedo. ¿Y cuánto tiempo se puede llevar el mecerse? Se nos puede ir la vida meciéndonos. En Primera de Reyes 18:21, el profeta Elías, quien tuvo que vivir con una generación de doble ánimo, quien le tocó y todos le criticamos y decimos, no, pero es que este hombre cuando se deprimió con toda. No fue poca cosa lo que él tuvo que lidiar. Mire, Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Iglesia, a veces el silencio, el no decir sí, es la mayor expresión de nuestro doble ánimo. ¿Me está siguiendo? El pueblo enmudeció a una pregunta tan clara. Si es Jehová, seguidle. Y si no lo es, seguid al otro Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? No hay expresión más clara del doble ánimo que ese. Porque si por lo menos coge para el otro lado. Pero es ese lugar de tibieza en donde no sabemos a nada. No tenemos sal, no significamos nada. Miren, nosotros podemos a la luz de este pasaje afirmar que el origen del doble ánimo es el pensamiento dividido. El origen de que yo hoy quiera y mañana no quiera es que mi pensamiento está dividido, no es uno. Yo no pienso una cosa.
Yo tengo una lucha en mi mente con dos posiciones. Y un día me gana el argumento A y al otro día le gana el argumento B. Entonces yo siento diferente. ¿Sí me estoy dando a entender? La falta de renovación del entendimiento, que es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cada domingo, cada vez que tomamos la Biblia en nuestra intimidad en la casa, nos renueva el entendimiento. Y necesitamos un entendimiento renovado para que el doble ánimo no haya lugar en nosotros. ¿Por qué? Porque el sí a Dios es el entendimiento de su voluntad. Y el silencio, la pasividad, la procrastinación de nosotros responde a nuestros argumentos. Nuestros propios argumentos nos paralizan y hacen que no avancemos y hacen que haya doble ánimo. No hay otra respuesta al doble ánimo. Yo pienso dos cosas realmente. Tengo mi pensamiento dividido. Por eso mi fe está minada. Porque no he adoptado la palabra de Dios como mi verdad. Estoy vacilando. Y lo dijo muy claramente Elías. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Primera de Corintios 1, 18, 20, y con esto ya me quiero introducir a nuestra cena del día de hoy. El apóstol Pablo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amados, el doble ánimo es algo así como una bipolaridad emocional y espiritual. Eso es el doble ánimo. Un día sé para lo que Dios me llamó y estoy dispuesto a andar en esa dirección, pero al otro día como que pienso, siempre es que es complicadita la cosa. Eso como que mejor no. Yo no lo voy a avergonzar, pero yo sé lo que es el doble ánimo. Y sé lo que es necesitar de la ayuda del Señor y de vivir muchas veces situaciones extremas para tener que determinarme. Hay situaciones extremas que estamos viviendo, pero eso no es más que la misericordia de Dios para que finalmente nos decidamos por su plan, por encima de todo. El inconstante carece de dominio propio. El inconstante, como va sintiendo, va obrando. Por eso el fruto del Espíritu Santo es tan necesario, porque el corazón nos va a engañar. Pero con la ayuda del Rey, el fruto de su Espíritu, tendremos como decirle, no. Tú puedes sentir lo que quieras, pero la verdad es esta. Este es mi llamado, esto soy yo y esto haré. Aquí caminaré.
Qué bueno es leer Santiago 4:8, que el mismo que dice ese doble ánimo, esa inconstancia no llevará a nada. Ese mismo fue usado por el Señor para hacer una invitación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Iglesia, no tenemos un Dios cruel que nos muestre nuestra debilidad para simplemente condenarnos. Tenemos un Dios tan amoroso que lo hace para decirnos cuál es el camino y ser librados. No hay otra manera de acercarse a Hebrón, a Dios, al monte. Y Él dice, acercaos pues, y Él se acercará. ¿Quiénes hoy pueden decir, yo quiero tener el corazón limpio? ¿Quiénes de corazón pueden decir, Señor, en serio dame un nuevo corazón? Que sea firme, que no patine. Dice, acercaos.